Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Estoy aquí en la ciudad más lituana de toda Lituania, en la ciudad universitaria de Kaunas, y dispongo de un día para visitarla. He venido desde Vilnius con un tren y ahora mismo estoy en el mirador Alex Soto para comenzar aquí un poco el que va a ser mi tour. Porque resulta que Kaunas está dividida en dos zonas interesantes, el casco más antiguo y luego la zona nueva, ¿no? Entonces, yo ahora mismo desde el mirador voy a bajar, voy a cruzar el puente, voy a estar viendo el casco antiguo y luego nos iremos ya para la zona nueva y luego ya por ahí, bastante más lejos, está la estación de tren y me volveré para Vilnius. A aprovechar el día aquí el máximo en Kaunas. Y ya estoy viendo por ahí una primera referencia al baloncesto, y es que aquí en Lituania el baloncesto es el deporte nacional, y justamente aquí en Kaunas el equipo más famoso, el Žalgiris, es de esta ciudad. Entonces no sé, a ver si veo por aquí alguna tiendita del Žalgiris, me compro un balón de básquet, ¿no? Aprendo ahí a las skills, me convierto en la star de los Bucks, Antetokounmpo. De todas formas, Antetokounmpo no es lituano, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Le pega a ser lituano, ¿por qué no? Tiene un aspecto totalmente lituano. A mí me parece bien. Vamos a ver si nos encontramos con Antetokounmpo por la calle, anda. Bueno, y ahora estoy cruzando el puente, que tiene bastante tráfico, como se puede ver, está muy concurrido. Y bueno, este es el puente de Vytautas el Grande. Hay que quedarse con ese nombre, ¿eh? El nombre de Vytautas. Vytautas fue un guerrero muy importante en la historia de Letonia, ya que fue como el principal precursor de que Letonia fuese un imperio gigantesco en su época, ¿no? Y por aquí va a haber muchas cosas dedicadas al señor Vytautas. Vytautas el Grande. ¿Sería tan grande como Antetokounmpo? Pues no lo sé, no creo. Antetokounmpo es bastante grande, se le ve grande. Y al lado del puente de Vytautas está la iglesia de Vytautas, porque a Vytautas le gustaba tener todo ordenado y las cosas cerquita. Entonces vamos a echarle un vistazo. Muy interesante esta iglesia. Resulta que es la iglesia más antigua de Kaunas, que se construyó alrededor del 1400 y que es la única de estilo gótico de Lituania. Y luego eso me ha llamado la atención, que es la iglesia de Vytautas, porque la mandó construir él, que resulta que en una batalla estuvo a punto de morir ahogado, se cayó al río o alguna vaina así, y al sobrevivir prometió construir una iglesia cerca del río. Y oye, lo cumplió. Y aquí al ladito de la iglesia está la casa de Perkunas, que es también una de las edificaciones más antiguas de aquí, de Kaunas. También hecha con ladrillito, mismo rollo de la iglesia, ¿no? Y hombre, está súper bien que edificios como estos se conserven a lo largo de tantos años. Bueno, pues estoy aquí en la plaza del Ayuntamiento de Kaunas, aunque podría llamarse también Plaza de los Bols Abandonados, visto lo visto. En esta placita, ¿qué se puede ver? Pues de momento la iglesia de San Francisco de Javier, que es así rosita muy mona, que la tengo aquí a mi derecha, y el edificio al que le llaman el Cisne Blanco, que es el ayuntamiento. Se ve que por aquí, por los países bálticos, los ayuntamientos son bastante épicos. Y también estoy viendo que tienen ahí preparadas las fiestas de Kaunas, Kaunak Hayak. Ahí tienen el escenario para la verbena, y luego, no sé, montarán por ahí unas choznas o algo. Unas choznas para echar un calimocho. Estará por ahí fijo Antetokounmpo vendiendo pulseras. Y bueno, ya mismito está la catedral de Kaunas, la catedral de San Pedro y San Pablo. Se ve que es bastante hermosota. Voy a intentar entrar, a ver qué tal. San Pedro y San Pablo, que por lo visto eran coleguitas y compartían catedral ahí, los socios. La iglesia por dentro está muy chula. La verdad que me ha sorprendido mucho. O sea, desde fuera parecía que no iba a ser para tanto, pero luego realmente entras dentro y hay mucho colorido, muchas estatuas para ver, pinturas. Está chula, la verdad. Bueno, pues ya estoy aquí con ganitas de visitar la atracción principal de Kaunas, que es su castillo, su fortaleza, esa fortaleza tan antigua que no está entera, pero sí que se conservan las dos torres en bastante buen estado. El acceso por el puentecito, bastante épico. ¡Oh! Y mirad quién nos está esperando ahí. Ahí está, sí señor, Vytautas el Grande, menudo máquina, menudo titán. Aunque para máquina, el rumba cortacésped que está aquí al lado. ¡Guau! ¡Me flipa! Anda que no tiene trabajo. Venga, ánimo socio, dale,
corta el césped. Nah, pues un poco lo dicho, al final Vytautas el Grande es como el gran héroe de la ciudad de Kaunas. Entonces hay muchas cosas dedicadas a él. Y aquí por lo que veo han dejado espacio de sobra para poner más adelante una estatua de Antetokounmpo, supongo. Bueno, estoy viendo que queda solamente una torre, no dos, como pensaba yo, estaba equivocado. Y que eso es uno de los castillos más viejos de Lituania. O sea, desde 1361 hay registros de su existencia. Pero claro, en realidad puede ser más viejo. Y bueno, la vista del castillo está bastante bien, te permite subir a la torrecita esta. Y en cada piso de la torrecita pues hay unas exposiciones, puedes bajar también las mazmorras de abajo. Está interesante. Y bueno, estoy viendo que en Kaunas hay varios museos muy interesantes. Hay uno de historia que debe ser bastante imprescindible para quien le guste. Uno muy curioso, un museo del diablo. Pero, joder, puestos a elegir, el museo que he elegido visitar yo ha sido el museo de la música folk de aquí, de los Balcanes. Un poco alberga cosas que sé que me van a gustar a mí. Me gusta bastante la música y es que encima te dejan probar instrumentos. Me he entretenido mucho probando instrumentos de cuerda, probando las trompetas, que algunas sonaban bien, otras sonaban un poco lamentables. Me ha permitido descubrir música de allá, que es una chulada. Y luego encima puedes componer tu propia música electrofolk con un dispositivo que tiene. Es que me podía haber quedado yo ahí, sinceramente, toda la tarde. Y bueno, para comer me he venido a un restaurante de comida típica y me he pedido una de estas sopitas, en este caso es de champiñones, de esas que te la sirven en el propio pan, en este caso es pan de centeno, que es típico de aquí. Y me mola mucho. Desde que estuve en Austria no había probado una de estas. Vamos a ver qué tal está por aquí. Está muy buena. Y bueno, ahora mismo estoy recorriendo la calle Vilnius, que es la calle peatonal que atraviesa todo el casco antiguo. Luego más adelante la calle se convierte en sí misma en la Avenida de la Libertad, pero entonces ya dejamos de estar en el casco viejo y pasamos a estar en la parte más moderna de la ciudad. Y lo dicho, saliendo del casco viejo por la calle Vilnius, te encuentras con la Avenida Libertad, que luce así de amplia. Vamos para la parte nueva de la ciudad, vamos. La iglesia de San Miguel de Arcángel luce así de guay. Y nada, aparte de esta iglesia quiero acercarme a ver otra iglesia más, por aquí, por la zona nueva, y también un par de jardincitos. Vamos a darnos una vuelta, venga, va. La iglesia de la Resurrección de Cristo es una enorme mole blanca, no especialmente bonita, que está aquí, en la parte nueva de Kaunas, en un sitio elevado. Además, su interior tampoco es que sea especialmente bonito. Por lo tanto, diría que si no tienes mucho tiempo para visitar Kaunas, es una parada prescindible, salvo que a subir a lo alto de su azotea. Pero vamos, yo habiendo estado en el mirador, tampoco me interesa mucho. Sí, ya sabía yo que había muchas cosas en el nombre del señor Vytautas. Hemos venido a su parque. El parque de Vytautas es como un bosquecillo que está en la mitad de Kaunas. Y está muy bien para venir por aquí un poco a darse una vueltilla de chill, un poco lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Que he venido aquí para cerrar el día. Así que me voy a dar una vuelta, voy a dar un paseíto por aquí, a ver si me encuentro con alguna cosilla. Un cementerio aquí, tú. Entiendo que sea un cementerio de gente importante o relevante, porque para que se entierran aquí en un parque tan popular de la ciudad, no lo sé. O quizás son héroes de guerra, soldados. No lo sé bien, la verdad, me ha pillado de sorpresa encontrarme un cementerio aquí. Y bueno, hasta aquí mi excursión de un día a Kaunas. Una excursión súper recomendable que puedes hacer desde Vilnius. Espero que lo que te he mostrado en el vídeo te sirva para disfrutar aún más de esta ciudad. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!